Buenas tardes, buenos mediodías para todos, muchas gracias. Entonces, damos inicio a este webinar de ámbito de aplicación de normas internacionales de información financiera. Cuando comenzamos con el diseño de este webinar en especial, tomé como fuente una frase que seguramente muchos de los latinoamericanos conozcan, un libro que se llama La Tierra es plana, a los efectos de poder hacer la identificación de el porqué de este nacimiento a lo largo, por qué transcurrió en todo este tiempo este nacimiento de la necesidad de tener normas internacionales homogéneas a nivel mundial. Hay un libro que me llamó mucho la atención, que es el de Thomas Friedman, que es el de La Tierra es plana, en el cual él comenta, digo, aquellos que no lo hayan leído, se lo sugiero su lectura. Señala de que él en determinado momento se da cuenta que el mundo ha cambiado significativamente y señala tres hitos lo que él entiende han generado cambios significativos en el mundo de los negocios, ¿sí? Quizás yo no esté 100% de acuerdo con el primero de los hitos que tiene que ver con el descubrimiento de América o el nuevo mundo por Cristóbal Colón. Yo quizás ese primer hito lo pondría en la Venecia o en el Mediterráneo comercial, en donde, entre otras, apareció la base de la contabilidad de la mano del fray Luca Pacioli, ¿sí? En donde se generó el concepto de partida doble. Pero al hecho, ¿qué importa en esto? Importa que ese primer hito, ya sea que se pueda considerar el fenómeno de Colón o el fenómeno del mercado mediterráneo hacia las Indias, hacia China, genera un cambio significativo a nivel mundial en el sentido de que se rompe la relación propietario-dueño de un negocio, y entonces se comienza a aparecer un tercer actor que tiene que ver con lo que demandaremos o definiremos después como inversionista. Es decir, aparece un tercero involucrado en los negocios que el propietario trabaja para él. Es decir, y aparece ese hito eh, que tiene que ver con la necesidad de información. Un fenómeno que vamos a ver es recurrente, la necesidad de información. Obviamente que ese segundo hito que cita Thomas Friedman de la revolución industrial es vital. De hecho, bueno, teorías filosóficas nacieron a partir de esa revolución industrial, pero más allá de eso, ahí se concreta ciertamente la necesidad de información, dado que empresas con volumen significativo de inversión, de activo, las maquinarias, el personal, trabajando, todo eso, demandan un valor significativo de capital. Es decir, hay alguien que ingresa dinero a las empresas, ¿sí? Y obviamente, naturalmente, quiere saber la evolución de su dinero puesto en ese negocio. Entonces, aparece dado de la mano de las grandes máquinas, aquellas imágenes que todos tenemos de la industria con el humo, en la Gran Bretaña, en la Alemania, en la época de la Revolución Industrial, en Estados Unidos también, aparece el fenómeno de decir gente poniendo dinero, inversionistas poniendo dinero en grandes empresas, en grandes volúmenes. Por lo tanto, todos, de una forma u otra, queremos saber qué pasa con nuestro dinero. Y entonces aparece esa necesidad mucho más clara en la revolución industrial. El tercer hito que señala Friedman es la globalización, ¿sí? El fenómeno de globalización de la información, el fenómeno del www. Y todo lo demás que puede aparecer. Es decir, aparece de buenas a primera que la información fluye en forma significativa desde todo tipo de vista. Digo, podemos hablar desde la literatura, todo lo demás, pero lo científico, todo lo demás, lo que nos convoca en esta webinar es la información de las empresas. Entonces, eh, sin lugar a dudas, el fenómeno que quiero dejar transmitir en todo esto es
la información como necesidad. Y veamos el siguiente slide. La información como necesidad de la toma de decisiones en empresas. Y si me permito hacer una línea del tiempo, desde la primera crisis financiera, que podemos ir al fenómeno de los tulipanes allá por 1637, la primera crisis de los tulipanes holandeses, todos los hitos que podemos recorrer a lo largo de la historia que han llevado de una u otra forma, a que hubieran crisis económicas o crisis financieras, llevan que detrás de cada crisis inmediatamente surge la necesidad de información. Crisis, decía, la primera recordada o recogida en los anales de la economía es la crisis de los tulipanes en Holanda. Pero vinieron después otro tipo de informaciones de crisis, la burbuja de mares del 54, el periodo de lo denominado pánicos de esto, pánico de lo otro, de distintos pánicos que se dieron por operaciones en empresas, en banco y todo lo demás, lo que en términos de la historia de la economía se llama la ventana del tiempo de los pánicos, ¿sí? Hasta la ya recordada por todos y conocida, el crack del 29 o la Gran Depresión ya en el 1900, ¿sí? En donde pegó significativamente y particularmente a Estados Unidos y a algunos otros países en forma colateral. Y siempre después de cada una de estas crisis ha habido un tema que tiene que ver con la necesidad de información, ¿sí? Luego de la crisis de la depresión, recordarán en el 1973 la crisis del petróleo, en la crisis del 94, el efecto tequila. Creo que había uno de nuestros alumnos que es mexicano, que seguramente lo vivió en forma más vivencial que muchos de nosotros. La crisis financiera asiática en el 97. En el 2000, la famosa burbuja.com, o en el 2008, la última grande identificada, quizás, que es la caída de Lehman Brothers. Entonces, si miramos esta gráfica del tiempo en la cual yo le estoy presentando, veremos que obviamente, si a esta línea del tiempo le ponemos necesidades de información, a esta línea de tiempo le ponemos el fenómeno de globalización, es decir, en donde cada vez la empresa es más rápida, el mundo es más rápido para obtener información, las operaciones financieras internacionales son cada vez más rápidas, llevan a que la necesidad de información sea vital para la toma de decisiones de cualquiera que desea invertir en una empresa. Ahora, entendamos que perdón que estoy intentando pasar el slide. Entendamos que, ahora sí, ¿quiénes son los usuarios de esta información? La información que se debe presentar de una empresa tiene, primero, en sí mismo, quienes trabajan en ella, lo que se denomina usuarios internos de la empresa, el círculo gris que está dentro de este dibujo que les presento. Obviamente que el sistema financiero es otro de los usuarios necesitados de esta información. Todo el sistema bancario en cualquier parte del mundo que nosotros nos estemos ubicando siempre nos va a pedir información de los estados contables, a los efectos de ¿qué? De brindarnos dinero, prestarnos dinero y que nosotros podamos hacer distintos proyectos de inversión, por ejemplo, en nuestra empresa. Obviamente que también los proveedores demandan muchas veces información, porque cuando estamos comprando a un proveedor a plazo, en definitiva, él está asumiendo determinado riesgo, brindándonos ese crédito, y él lo que espera que en el mediano plazo nuestra empresa pague ese crédito. Entonces, un usuario externo es el sistema financiero, otro usuario externo es los proveedores.
El otro usuario externo es el Estado. El Estado, dependiendo de la economía que nosotros nos encontremos, es socio del negocio de la empresa, ¿sí? En cuanto a los tributos, ya sea de compra-venta de productos o lo que generalmente en Latinoamérica se denomina impuesto al valor agregado. Y también es socio de la empresa en cuanto a un porcentaje de renta sobre el resultado de la empresa, ¿sí? Independientemente de la legislación o el lugar donde nos encontremos, Costa Rica, Guatemala o México, Uruguay, Argentina, siempre hay una porción de renta que se le debe devolver al Estado, que el Estado nos cobra por la ganancia de la empresa. Pero el más importante, quizás, y es a donde está centralizada la información, es al cuarto de los usuarios externos, que es el inversionista. El inversionista, debido a que el fenómeno de globalización ha hecho de que esta persona pase a tener un rol significativo. ¿Por qué? Porque, entre otros, el fenómeno de la globalización ha permitido de que aquellas personas, desde que hablamos con el concepto de o la historia, remontándola a la historia de la revolución industrial, hoy un inversionista es aquel que invierte y que asume o toma parte de la propiedad de la empresa, independientemente de la forma jurídica que ella pueda tener. Y que ahí, de determinada forma, lo que les decía, el raconto histórico, se rompe aquella relación propietario-empresario. Entonces, ahora hay terceros involucrados en la evolución de la empresa. Además de esto, le tenemos que agregar, obviamente, la evolución tecnológica y la globalización que ocurrieron en estos últimos años, que hacen de que, por ejemplo, cualquiera de nosotros hoy, con mi tarjeta de crédito, que lo tengo aquí en mi escritorio, pueda comprar acciones de cualquier empresa que esté ubicada o que sea cotizante de la bolsa de España, de Francia o de Estados Unidos. Y hace de que, en parte, quizás minoritariamente, es decir, con un volumen pequeño, yo pueda estar participando en el paquete accionario en cualquier bolsa, ya sea de Estados Unidos, de Nueva York, de Francia o de Madrid. Eso hace de que también el fenómeno de la tecnología y la globalización hace de que yo pueda entrar y salir en forma inmediata con participaciones accionarias en cualquier empresa. Y obviamente, así sean $100, $10.000 o $100.000 lo que yo invierta en cualquiera de las empresas, voy a estar lógicamente, otra vez, y yendo a lo que inicialmente yo le estaba diciendo, lógicamente necesitado de la información a dónde están yendo mis $100, $1.000 o mis $100.000 o mi $1.000.000. La necesidad de información se vuelve más voraz, más inmediata, y hoy se puede invertir en cualquier empresa con mucha más facilidad. Y obviamente la facilidad de la inversión también requiere necesidad de información. Entonces, en ese mundo vorágine de los últimos tiempos, en donde todos podemos ser inversionistas, en donde todos podemos participar en distintos porcentajes de la propiedad de cualquier empresa, surge la necesidad de información. Y frente a esa necesidad de información, que además tiene la característica de ser globalizada, ¿sí? Aparece que un inversionista empieza a leer la información que brindan los distintos estados contables de las empresas y empieza a encontrar inconsistencias o presentaciones distintas, características distintas, definiciones que no necesariamente en un país significan una cosa, eso incluye otra cosa, y, y comienza a tener que decir, bueno, pero esta información yo la necesito en forma homogénea. Y fruto de esa necesidad de información homogénea es que aparecen las organizaciones que tratan de homogenizar esta información. Hay un rol importantísimo de los profesionales de la administración, los contadores públicos, de la profesión contable, en donde detectan esta necesidad de información, se reúnen
colegas de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, México, Reino Unido, por allá por el 1973, y dicen, bueno, vamos a empezar a escribir normas internacionales, normas de contabilidad que tengan la característica de ser internacionales, que todos comencemos a hablar y a expresarnos de la misma forma, y que cuando en una cuenta de un estado financiero contable de una empresa diga caja, eso signifique caja, y que estemos todos de acuerdo, por ejemplo, en este ejemplo sencillo, de qué es lo que se debe incluir en caja. ¿Sí? Eh, entonces comienza a evolucionar a través de estos primeros profesionales el concepto de esa necesidad que tienen los inversionistas de información homogénea, a tratar de darle un marco. Y el primer paso, uno de los primeros hitos que yo marco en esta línea, en esta segunda línea del tiempo que le estoy presentando a todos ustedes, tiene que ver con algunos de los aspectos más interesantes. Y el primero que es importante que señalar, y que creo que es, debo recalcarlo, tiene que ver con el marco conceptual que se da en 1989. Las normas internacionales de contabilidad, como primer elemento, tienen en cuenta lo que es un marco conceptual. El marco conceptual es la escritura de las ideas básicas o principios básicos con el espíritu con el cual se redactan todas las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque en el devenir del tiempo comenzaron a redactarse distintas normas, y obviamente íbamos descubriendo que a medida de que aparecían negocios distintos, como puede ser, por ejemplo, el fenómeno.com, o como puede ser la importancia de la agricultura o la industria, se iban redactando normas después. A, a, a modo de ejemplo, por ejemplo, en la norma de agricultura es la número 41, ¿sí? Pero bueno, ¿qué hacíamos desde la norma 1 a la 40? No aplicábamos normas internacionales de contabilidad, la agricultura no existía, era una aberración. ¿Qué se hacía? Se iba al marco conceptual. El marco conceptual es vital y es un diferencial significativo que tiene esta agrupación de profesionales, porque nos dice que frente a la ausencia de un caso específico, de una normativa, de una actividad de negocio, tenemos que ir a él. Y allí vamos a encontrar la fuente de inspiración, ¿sí? De las normas internacionales de contabilidad. Cuando no teníamos norma agropecuaria, bueno, evaluábamos los activos de acuerdo al marco conceptual. Lo que ha pasado es que en esta línea del tiempo ha ido, esta organización descubriendo distintos fenómenos, y en la medida de lo posible se ha ido emitiendo nuevas normas que van tratando y dando solución a casos específicos. Por ejemplo, también normas de construcción, normas del tema de seguros, que es un fenómeno a nivel mundial también interesante, pero siempre recordando que frente a la ausencia de una normativa específica por una actividad específica, tenemos que ir al marco conceptual. Y esto es un diferencial versus a los otros tipos de organizaciones en los cuales a veces carecen de este marco conceptual, ¿sí? Entonces, se va avanzando en la redacción de las normas internacionales de contabilidad, y repito, hoy, más adelante lo vamos a ver, eh, eh, qué tipos de normas existen, pero bueno, se van redactando a nivel, a través de esta institución del IAS, las normas internacionales de contabilidad, para que se vayan abarcando en la mayor de la medida posible todas las actividades comerciales empresariales, y las empresas comiencen a estar obligadas a presentar los estados contables. Un hecho interesante que pongo en esta línea del tiempo de las cosas que me parece atinado citar, es que en el 2002, en determinado momento, el mundo, podríamos decir, se encontró dividido entre quienes estaban alineados con las normas internacionales de contabilidad, las NIF, y quienes, por otro lado, tenían sus propias normas que tenían que ver básicamente con la economía de Estados Unidos, o lo que se llama normalmente US GAAP. En el 2002 hubo una reunión interesante, un acuerdo en donde se reunieron ambas partes, el acuerdo de Northwood, en donde dijeron, eh,
ambos cuerpos normativos a nivel mundial deberían converger a algo similar. Esa convergencia no ha sido tan exitosa como en el 2012 se ha planteado, pero sí se ha avanzado en tratar de uniformizar esto, porque en definitiva el comercio es uno, las empresas son unas, el mercado es uno, y las normas del mundo deberían ser una. Todavía no hemos llegado a una homogeneización, una estandarización, perdón, a nivel de los que son las NIF y las US GAAP, pero bueno, en 2007, por ejemplo, la SEC, la Bolsa de Estados Unidos, permite que a las compañías no estadounidenses, por ejemplo, a las británicas, las alemanas, etcétera, etcétera, presenten sus informes en Estados Unidos de acuerdo a las NIF. ¿Sí? Entonces, siempre con el mismo sentido, frente a la necesidad de información de los inversores en esta economía globalizada, tratar de homogenizar la información. Y en el devenir del tiempo, yo me señalo un hito que es en el 2009. ¿Qué pasa en ese momento con la organización de las normas internacionales de contabilidad? eh, Se percata de que hasta ahora o hasta ese momento se iban emitiendo NIF que eran aplicables o obligatorias para las empresas públicas, es decir, las empresas cotizantes en bolsa, que van al mercado financiero a tomar capital. Y dicen, bueno, pero hay una parte significativa del comercio del mundo que tiene que ver con las pymes, es decir, empresas que no necesariamente son públicas o cotizantes, pero que también están brindando o están siendo una parte significativa de la economía mundial y que también, por ejemplo, van al sistema financiero, a los bancos a pedir dinero. Entonces, aparece en el 2009 lo que se llama las normas, las NIF para pymes. ¿Sí? Y veremos un poquito más adelante en esta webinar cómo va evolucionando eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, por sobre todas las cosas, los beneficios de las NIF tienen? Bueno, primero el concepto de transparencia. Tratar de que los estados contables sean comparables a nivel internacional, que la información sea homogénea, para que quienes toman decisiones en el proceso de inversión sepan y estén bien informados en las decisiones. Fortalecer la responsabilidad de la información entre los proveedores de capital y las personas que confían su dinero, esta relación de quienes están invirtiendo sean responsables, uno asume determinada responsabilidad cuando invierte en una empresa, hace a su vez también como uno de los beneficios o objetivos de las normas que la información sea comparable a nivel mundial, es decir, yo puedo agarrar un estado contable de México y compararlo con un estado contable de España. Ambos van a tener el mismo contenido, la misma forma de presentación, sus mismos estados contables respecto a sus activos y pasivos, a todos sus estados resultados, ¿sí? Eso hace de que, bueno, quizás un inversor dice, no, me voy por la inversión de México o me voy por la inversión de España, ¿sí? Hace que esto sea comparable. Y obviamente contribuye a la eficiencia del retorno de los inversores en cuanto a ver oportunidades de inversión y o tomar riesgos en determinadas partes del mundo, ¿sí? Podemos ver que claramente y hacer comparable y decir, bueno, yo deseo invertir a mayor riesgo en determinada parte del mundo y lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque voy a tener frente a mí estados contables que tienen homogeneidad, son transparentes, quienes lo elaboraron con responsabilidad y además son comparables, ¿sí? Y eso hace que mi toma de decisiones, ¿sí?, sea mucho más eficiente, lejos de lo que en la época del pánico, en la época de los tulipanes, o etcétera, etcétera, ocurría. ¿Esto qué hace? Y quiero ser muy claro en todo esto. Esto lo que hace es minimizar los riesgos, no lo elimina, ¿sí? Porque, bueno, personas que tienen malas prácticas van a existir, eh, quizás, pero se minimiza todo lo que tiene que ver con el riesgo con el riesgo de los estados contables y la información. ¿Por qué? Porque las normas internacionales de contabilidad te brindan, te explican, te dicen cómo tenés que hacer esa información. De hecho,
La crisis de Lehman Brothers fue en el 2008, estamos hablando de que 11 años atrás, y las normas internacionales de contabilidad se empezaron a emitir desde 1990, 80, podríamos decir por ahí, ¿sí? Entonces, lo primero, y siguiendo con este hilo conductor del tema, se elaboran las normas, es evolutiva a lo largo del tiempo, trata de cumplir determinados objetivos. Eh, la solidez de la organización emisora de estas normas de contabilidad también le da un elemento muy interesante que da mayor garantía a los emisores, ¿sí? En el 2001, la International Accounting Standard Board se transformó y cambió su formato y empezó a decir, bueno, las normas ahora, las que se llamaban anteriormente normas internacionales de contabilidad, ahora comienzan a tener el formato de normas internacionales de información financiera, en lo que es la traducción al español, ¿sí? Y hace de que todo esto vaya avanzando y se vayan homogenizando mucho más. Garantía este instituto total. ¿Por qué? Porque entre otras, uno hoy, siendo profesional del área o no siendo profesional, se puede suscribir a la página del instituto, puede ver la evolución de las normas que se están emitiendo, puede ver los drafts, puede inclusive llegar a sugerir algunos elementos. Existe todo un procedimiento de redacción de las normas internacionales de contabilidad, se escriben borradores, se pasan a las distintas colegiaturas de profesionales de los distintos países, se revisa, se analiza, se publica un borrador. Creo que todo esto da garantías, da garantías de las normas que se van emitiendo. Y obviamente, como yo les decía, esta línea del tiempo también forma parte de un aprendizaje. Bueno, la NIC 41 para agricultura fue emitida en el número 41, pero se va ayornando cada vez más y se van emitiendo normas de forma tal de abarcar la mayor cantidad de actividades del mundo globalizado. Y obviamente, por ejemplo, esto que les mencionaba de las NIC para PYME es también otro avance, ver y emitir normas que son mucho más sintéticas, más simples, pero que también van hacia lo mismo, hacia la transparencia, hacia la estandarización de la información, etcétera, etcétera. Y en esta evolución del tiempo, es importante recordar, porque a veces algunos colegas tienen alguna confusión, lo que hoy nosotros denominamos NIF está integrado por NIF propiamente emitidas, NICs, o sea, normas internacionales que están vigentes y que no fueron modificadas por las normas, por las NIF, y que siguen vigentes, pero que si bien en términos de título nobiliario se siguen llamando NIC, normas internacionales de contabilidad, no normas de interpretación financiera, pero todas ellas integran el cuerpo de NIF. También tenemos interpretaciones de las NIF, que son los IFRIC, que parte de este proceso de educación, se emite una norma, surgen dudas y bueno, se emiten estos cuerpos interpretativos que dicen, bueno, en tal caso, en tal duda, se debería hacer así. Fenómeno de interpretación que se daba también en las anteriores normas, las NIC, en donde se interpretaba y se decía, bueno, en tal caso, el tal renglón significa que se debe aplicar tal interpretación. Y obviamente, el más importante de la integración de las normas internacionales de contabilidad es el marco conceptual, que frente a la ausencia de una norma, frente a la ausencia de una interpretación, ya sea de una NIC o una NIF, siempre debemos recurrir al marco conceptual, en donde es fuente de la información para quienes trabajamos como profesionales contables, ¿sí? Entonces, yo intenté 2 veces recalcar el fenómeno de la evolución del tiempo en cuanto a la información y la evolución del tiempo en cuanto a la normativa o el cuerpo normativo de las normas internacionales de contabilidad. Ahora, sí, es importante ver cómo ha
avanzado este marco de normas, ámbito de aplicación de normas internacionales de interpretación financiera a nivel mundial. Ustedes pueden acceder a la página del IFRS y pueden ver este mapa que yo aquí les estoy mostrando, en donde aquí se pueden ver todos los países que hoy están siendo aplicados por normas internacionales de interpretación financiera para empresas cotizantes en las bolsas, ¿sí? Verán que el mapa pintado en celeste es bastante importante, está casi toda Europa, Latinoamérica, México y Sudamérica gran parte, Canadá, Australia, también gran parte de África, el Medio Oriente, ¿sí? Y todas las empresas que sean empresas públicas, cotizantes en bolsa, que vayan al mercado, ya sea a través de valores o a compraventa de acciones, deberán presentar sus estados contables a través de las NIF. Por otro lado, también surge un segundo slide que tiene que ver con lo que yo les decía, las normas para PYME. Aquí el mapa no está demasiados países, por así decirlo, pero también es un proceso evolutivo, ¿sí? Evolutivo que de a poco muchos más países van avanzando. Verán que, por ejemplo, salvo Bolivia, en el caso de Sudamérica, no es obligatoria o está permitida. Un fenómeno importante, un elemento interesante que me gustaría comentar respecto a esto es que, bueno, yo le decía a Bolivia, estos son los países que están considerando o están evaluando en la interna de su país incluirse en el fenómeno de NIF, de NIF para pymes. Lo importante de esto es recalcar algo, que la normativa establecida hace de que cada país considere que es una pyme. Y lo llevo, estimados escuchas, a un tema de volumen. Pensemos nada más en lo que puede ser una empresa, una pequeña o mediana empresa, una pyme, para Francia. Seguramente los volúmenes de sus activos o de ventas serán infinitamente superiores a lo que pueden llegar a ser de una empresa pequeña en Uruguay. Entonces, la normativa se escribe y se redacta y dice que cada país definirá cuál es el tamaño que se considera pyme. Obviamente, esa alocación la hace cada uno de los países, de forma tal de que la definición de pyme corresponda por cada país. Por esto que le decía del análisis comparativo de cada país. Pero es importante recordar que qué es lo que le pasa a los profesionales, a los profesionales que estamos trabajando en esto. Puede ser que necesitamos que las NIF sean legalmente autorizadas en cada uno de nuestros países, ¿sí? Es decir, por ley, para que las normas sean autorizadas, pero tenemos que tener en cuenta que las normas desde el punto de vista legal van a tener un marco temporal en específico, ¿sí? Supongamos que hoy, 11 de diciembre, se aprueban todas las normas internacionales de contabilidad para Uruguay, vigentes para Uruguay. La organización emisora de las normas internacionales de contabilidad dentro de un mes emite una nueva norma o cambia una norma. Por ley, cada uno de los países debería hacer una actualización, por lo cual, desde el punto de vista profesional, es importante saber que una cosa es lo que en cada país es legal o el marco temporal de las normas emitidas en cada país que son legales, y otras las que el instituto, el IFRS, va emitiendo constantemente. Desde el punto de vista profesional deberíamos estar formados en las últimas normas, pero desde el punto de vista legal debamos aplicar las normas que en nuestro país estén vigentes. Esto es importante porque muchas veces existe confusión entre lo legal y lo que el IFRS va emitiendo a cada país. Por lo cual, ahí tenemos que trabajar con la teoría del sombrero, lo que es legalmente admitido y lo que es a través de nuestra colegiatura obligatorio. Por último, eso hace de que nosotros, en cualquier país que estemos, debemos analizar, primero, qué es legalmente admitido, es decir, qué ámbito de aplicación vamos a tener respecto a
el tipo de empresa en la cual estemos trabajando. Es decir, si las normas en mi país, tomo Costa Rica o Guatemala, son legalmente admitidas, ¿sí? Y autorizadas, bien, esa ley de ese marco temporal, de esas normas que están actualizadas, deberé analizar en qué empresa me encuentro trabajando. Si mi empresa es una empresa cotizante en la bolsa, es decir, una empresa pública, tendré que aplicar las NIF completas, lo que se llama las NIF completas, es decir, las normas para empresas cotizantes en bolsa. Si de acuerdo a la normativa, en este caso supongamos de Costa Rica o Guatemala, nuestra empresa cotiza dentro de la definición que se haya definido en Costa Rica o en Guatemala para pyme, deberé aplicar las normas para pymes de esa empresa. Y si mi empresa, en la cual yo estoy llevando los registros contables, no es ni empresa pública y ni es ni empresa pyme, es decir, que está por debajo de lo que puede ser el nivel de facturación o el nivel de endeudamiento establecido en mi país, la normativa implicaría de que estaría fuera de normas internacionales completas y fuera de normas para pymes. Por lo cual es importante recordar esto. Más allá de lo legalmente obligatorio, tengo que ver en qué marco de NIF completa o de NIF para pyme o fuera de ellas está los estados contables de la empresa que yo estoy trabajando. En el curso, en el máster que nosotros damos en la Escuela de Negocios EALDE, obviamente que tenemos un curso específico para esto y abordamos eh, cinco normas, cinco normas que creímos importantes. Obviamente una parte que tiene que ver con el marco conceptual, las NIF para la adopción por primera vez, que es todo un fenómeno distinto, es decir, la primera vez que una empresa utiliza las NIF. Abordamos la NIF número 2 de inventarios, abordamos la NIF número 3 de la presentación de los estados contables, es decir, cómo se tienen que presentar los estados contables, que muchas veces también, a veces existe una confusión que tiene que ver solamente con el estado de situación patrimonial, ¿no? Hay muchas más informes, hasta las notas contables, por ejemplo, a los estados contables, forman parte de los estados contables. Y finalmente, en la última semana abordamos la NIF número 4, que son los estados de flujo financieros, que obviamente son de vital importancia para los inversores. Así que, estimados amigos, agradezco el tiempo dispensado para conocer este ámbito de aplicación de las normas de las NIF. Pasamos ahora, antes de finalizar, a un tiempo de preguntas. Lo pueden hacer a través del chat y estoy a vuestras órdenes para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Veo a Juan Fernando, a Edwin, a Juan Alarcón, a quien desee realizar alguna pregunta. Estamos a sus cordiales órdenes a través del chat de preguntas. Juan, sí, claro. Juan nos señala, dice que en el caso de México tenemos las normas de información financieras que son obligatorias, donde solo debe aplicarse para las empresas que cotizan en bolsa o es alternativo para las que no cotizan en bolsa. Sí, muchos países han tomado esa definición respecto a dejarlo como alternativo para aquellas que no coticen en bolsa. Hace una buena práctica que las empresas que no cotizan en bolsa comiencen a preparar sus normas a través de NIF. Juan, me hiciste acordar un fenómeno que es interesante. Obviamente que el IFRS emite sus normas en inglés, ¿sí? Por lo cual hay dos traducciones al español que tenemos. Uno es el español de España y otro es el español de México. El Colegio de Contadores de México es uno de los organismos autorizados para esa traducción. Y aunque parezca a veces curioso, pero existen palabras o léxicos que son distintos. Por ejemplo, con los bienes de cambio, en los españoles hablan de inventarios
o existencias, y la versión en español de los mexicanos habla de inventarios o bienes de cambio, productos terminados. Palabras que, aunque sean en el mismo idioma, significan lo mismo, pero son cosas que también creo que en el mediano plazo tenemos que avanzar, por lo menos los de habla hispana, de ponernos de acuerdo en qué palabra utilizamos. Por ejemplo, yo además de mi expertise también soy docente, tengo una experiencia en el tema de costos. Y bueno, en España la palabra costos en realidad es costes, que significan lo mismo, pero es algo que nos tenemos que poner de acuerdo también los de habla hispana. ¿Alguna otra consulta? María Valentina Zamora, ¿puedes ampliar el concepto de marco conceptual? Sí, a ver, María, el marco conceptual quizás es como yo lo mencioné, la fuente principal de la información. El marco conceptual es la redacción mejor elaborada de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? Hace de que, bueno, tratar en 2 o 3 minutos de explicarte esto, hace de que las prácticas sean las prácticas contables. Por ejemplo, a ver, se me ocurrió un concepto clarísimo, el concepto de lo devengado. Quienes trabajamos en el tema contable, y quienes a veces están en los negocios nunca entienden mucho el concepto de lo devengado. Es decir, el devengado tiene que ver con cuando la operación se realiza, no cuando se cobra, y ese concepto esa diferencia significativa que existe entre lo cobrado y lo realmente devengado, que los contadores contabilizamos una venta una vez que se da la tradición de la cosa, se da el devengamiento, decimos, y no lo cobrado. Es lo importante. Y en el marco conceptual se recoge toda esa información. Entonces, lo que nos señala es principios de vengamientos, uniformidad, principios de consistencia, etcétera, etcétera. Es la fuente, es la musa inspiradora de todo eso que hay ahí. María, la importancia de esto es que es la primera, lo primero que se redactó fue el marco conceptual. Te invito si quieres, a que participes en el curso, y en la primera semana hablamos y tenemos fichas técnicas respecto a lo que es el marco conceptual. Espero, María Valentina, verte. eh, bueno, en caso de ausencia del marco conceptual, wow, habría que ver qué caso no está dentro del marco conceptual, pero siempre se toma jurisprudencia este, comparada. César Torres, los principios básicos, sí, María Valentina. Los principios, generalmente se llama principio de contabilidad generalmente aceptados, redactados de forma mucho más significativa. Otra cosa que me acordé y se los quiero mencionar, yo vengo, y voy a delatar un poquito mi edad, vengo desde las primeras versiones de las normas internacionales de contabilidad, los cuales el libro tenía quizás un ancho de un par de centímetros. Con el devenir del tiempo llegamos a unos 10, 12 centímetros el ancho del libro, en papel de hoja Biblia. Hoy, decididamente tengo el libro electrónico. Esto hace a de que les quiero señalar con esta imagen, es que las normas cada vez son más grandes, más largas, más significativas, y trata de evitar cualquier espacio de ausencia, como tú señalás, Valentina. Hoy ya ando con mi ebooks y se bajan y se compran directamente en IFRS, y las puedes tener totalmente en línea, y lo puedes buscar por ahí. Pero siempre puede haber un fenómeno nuevo, ¿no? Las .com, etcétera, etcétera. Hoy la vorágine del negocio también puede cambiar con todo esto. A Carmelo,
Desde Paraguay, un abrazo grande. Sí, dice que utilizamos las NIC para pymes adecuadas. Bueno, las leyes fiscales. Ahí es también, me das un pie, Carmelo, ¿no? Porque muchas veces los contadores tenemos que actuar para NIF para pymes, pero cuando vamos a liquidar los impuestos, lo liquidamos con normas fiscales, ¿sí? Ahí yo siempre señalo que tenemos que trabajar con la teoría de los sombreros. De acuerdo al sombrero que esté trabajando, me tengo que poner las normas fiscales, las normas para pyme o las NIF para completas, ¿sí? Por eso creo que por ahí está ese tema del mito de que los contadores hacemos varios balances, que es una realidad. A veces hacemos varios balances para distintos usuarios porque tenemos normas distintas. El fiscal, como dice Carmelo, tiene normas específicas que tienen que ver, y clarísimo, el manejo de la depreciación de los activos físicos, del activo fijo, es clarísimo, Carmelo. Muy bien. Guatemala también, México también. Muy bien. Queridos amigos, participantes de esta webinar, muchísimas gracias por el tiempo dispensado. Muchísimas gracias por participar en esta webinar. Les invito a que vean nuestros cursos de la Escuela de ALDE. Tendré seguramente el gusto de, si se inscriben, de darle alguna clase, obviamente la de SNIF, algunos otros cursos que dicto. Y para mí, les reitero, gracias a todos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Quedo a sus cordiales órdenes. Tienen mi nombre. Hoy, con los medios y tecnología, como decíamos, me pueden ubicar por cualquier forma, pero siempre la puerta principal y la más importante es la Escuela de Negocios EALDES, a las cuales con gusto formo parte de este equipo. Así que a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un buen día y aprovecho para desearles también feliz Navidad y buen principio de año para ustedes y toda su familia. Gracias a todos, muy amables.